Hola, ¿cómo estás? A ti que me estás escuchando al otro lado. Bien, quería hablar de esto porque no sé si alguien lo va a escuchar o si esto llegará a alguien, pero la verdad es que el tema del fenómeno ovni siempre me ha fascinado. Yo puedo decir que crecí de cierta manera viendo el desarrollo del fenómeno ovni. Es cierto que no estuve en los casos más importantes, pero sí estuve en esa época donde el fenómeno ovni se empezaba a tomar medio en serio, antes de que pues pasara el año 2000 y todo esto y el fenómeno ovni empezara a decaer. Y es un poco extraño porque en los últimos años, 2020, 21, 24, pareciera que el tema está volviendo a crecer, a tomar el interés de ciertas personas. Te voy a contar un poco cómo fue mi caso, cómo fue que me gustó el fenómeno ovni, porque creo que es importante. Este podcast es un podcast más íntimo, no es un podcast donde vamos a hablar de grandes casos ni de grandes revelaciones, porque creo que hasta cierto punto todos los que nos gusta el fenómeno ovni sabemos más o menos que la información de este fenómeno sale a cuentagotas y casi siempre se repite durante muchos meses, hasta que sale algo nuevo. Yo recuerdo que una de las últimas noticias del fenómeno ovni es que se está viendo estos videos lanzados por el gobierno de los Estados Unidos en la que se está hablando de estos objetos que han sido captados por militares en sus aviones, en sus casas, y que pues graban estos objetos que hasta cierto punto son incomprensibles al ojo humano, ¿no? Son difíciles de poder entender cómo es que se pueden mover esas velocidades, esos cambios tan radicales y todo eso. Lo más importante es que fue revelado por militares. Eso es lo que uno hubiera querido hace, creo yo, 20 años, ¿no? Cuando yo conocí el fenómeno ovni, siempre se hablaba mucho de las pruebas contundentes que vendrían pues del gobierno, de militares, y casi siempre yo recuerdo que había gente que hablaba del fenómeno ovni, pero eran militares retirados, astronautas retirados, todos ya retirados. En cambio, estos videos se supone que son recientes, que fueron grabados no hace mucho, creo que en 2014 por ahí, y que sobre todo fueron revelados y discutidos en el Congreso de los Estados Unidos. Eso de donde yo vengo, de hace 20 años atrás, creo que eso hubiera sido revelador. Era como, ¿por qué nadie está hablando de esto? Y yo creo que ahí está el alza del fenómeno ovni, de que nuevamente se están apareciendo estos objetos extraños y que nadie puede explicar muy bien de dónde vienen, cómo es que tienen esos quiebres que la física al parecer no puede permitir dentro de nuestro contexto, porque son realmente difíciles de explicar que el ser humano pueda hacer eso sin que la nave termine destrozándose o la persona que esté dentro pilotando este avión pues termine muriendo. Y yo también te invitaría a que me digas si tú, ¿cómo conociste el fenómeno ovni? Yo lo conocí y recuerdo muy bien, como te digo, que el fenómeno ovni estaba ya casi tirando sus últimos coletazos cuando yo lo empecé a ver, a leer y todo eso. No había mucha información, tampoco, no era como ahora que en internet tú escribes fenómeno ovni y salen libros, documentales, podcasts, videos. En ese tiempo era mucho más difícil. Y yo recuerdo que lo primero que tuve del fenómeno ovni fue una revista
una revista que me compró mi abuela en ese tiempo, y que era una revista, estas revistas que ni siquiera eran oficiales, que eran impresas por impresas por una editorial importante, sino eran una editorial local de mi ciudad. Había impreso, pues, supongo que información sacada de internet con algunas imágenes, y lo había puesto a vender a un precio bastante cómodo. Pero ese fue mi primer encuentro, era como, tengo algo por fin físico del fenómeno ovni, y no solamente estas imágenes y estos artículos que a veces se ponían en internet y que eran muy básicos, muy cortos y no había mucho más, porque libros no llegaban a mi ciudad, y porque en ese tiempo todavía no existían ni las radios ni nada de esto del fenómeno ovni. Habían existido mucho antes, pero eso no estaba al alcance de mí, de mi ciudad, ni de mi país, creo yo, porque todos estábamos muy separados, ¿no? No es como ahora que el internet ha logrado que podamos globalizarnos tanto que algo del fenómeno ovni puede llegar al instante en donde tú estás, o donde están personas tan alejadas, ¿no? Como en el otro lado del mundo. Y yo recuerdo que del fenómeno ovni me fascinaba, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo, me daba bastante temor el tema de que hubiera seres que pudieran sacarte de tu habitación sin que puedan moverte. Y a mí personalmente, el ser extraterrestre que más me daba miedo era el extraterrestre normal, el famoso gris, con ojos negros, boca pequeñita y con este cuerpo delgado y con manos largas y 4 dedos. A mí me daba miedo ese. Yo supe después que había mucha gente que había visto otros tipos de seres, reptilianos, robóticos, incluso humanoides, humanos como nosotros también, solamente que más rubios, gigantes, insectos, o sea. Pero a mí personalmente todos esos humanoides me daban como que igual, no me daba tanto miedo. Creo que si miraría uno hoy, un reptiliano o un insecto humanoide, pues sí me daría miedo. Pero a mí el que me da pavor siempre es el típico gris, ¿no? Este ser gris, tal vez por sus ojos negros, tal vez porque lo relacioné mucho a las primeras fotos de extraterrestres que se miraban en los documentales y en las películas, y realmente pues sí a mí me daban mucho miedo. Y poco a poco se llegó a este fenómeno como olvidándose, ¿no? Pero yo lo conocí así, lo conocí a partir de alguno que otro documental que pasaban por tele, esta primera revista que me compró mi abuela y que me llevó un poquito a hablar sobre el fenómeno ovni, a leer sobre el fenómeno ovni, y de ahí tuve que esperar mucho tiempo para que llegara mi primer libro de ovnis, que es un libro que también era antiguo, que lo compré de segunda mano, pero que era por fin un libro, ya no era una revista, un folleto, era un libro. Posteriormente también en mi país empezó a crecer el tema del Alfa y Omega, que es una religión o una filosofía, no sé, que hablaba sobre que Jesús era un marciano, un extraterrestre y todo eso. Pero el hecho de que el fenómeno ovni llegara a una edad en la que yo estaba bastante joven, podría decir que incluso adolescente, podría hablarlo de que tenía tal vez 8 o 9 años, hizo que me marcara tanto que hoy uno de los temas de misterio que más me gustan siempre son los ovnis. Hay otros temas de misterio como la arqueología desconocida, la espiritualidad, los fantasmas, la parapsicología, la criptozoología y todas estas cosas que también me gustaban, pero el fenómeno ovni siempre ha sido como algo que me ha llamado mucho la atención. Y yo creo que se fue desprestigiando cuando llegaron estos gurús del fenómeno ovni
que eran estos tipos que hablaban de que ellos habían sido raptados por una nave y que nos habían traído paz, mensajes de amor, mensajes de paren la guerra y todas esas cosas, que yo la verdad era como... Por un lado, tenía su lado bonito, que era que se creaban comunidades y todos querían como vivir mejor, vivir con la naturaleza y en paz, ¿no? Esperando que venga una nave y nos lleve a su planeta. Pero también por otro lado era como real, esto ya no me la creo mucho. No me creo que haya gente que realmente se haya ido a otro lugar. Y hay muchos abducidos que yo sinceramente he visto que han terminado siendo cuestionados porque sus versiones no tienen ninguna validez, porque se termina viendo que eran fraude o porque las pruebas que han mostrado pues no eran las más interesantes. Pero el fenómeno ovni en sí, el fenómeno tal cual, el fenómeno de las apariciones, de los supuestos secuestros, el tema de que puedan venir de tan lejos, el hecho de que den señales en el campo o hagan ese tipo de exámenes quirúrgicos al ganado, porque también un tiempo se habló de que el ganado tenía como incisiones y cortes que uno no podía explicar si no era hecho por estos seres. Pues todas esas cosas sí me gustaban más, porque me daban como que abrir más la mente de qué es lo que está allá afuera, ¿no? Y así he estado durante muchos años, y yo quería pues hablar un poco de esto. Tal vez hacer este podcast para hablar un poco con ustedes del fenómeno ovni, tal vez hablar de algún tema en especial, o hablar de cómo el fenómeno ovni ha cambiado, ¿no? De cómo se hablaba cuando yo estaba niño, joven, a cómo se habla hoy del fenómeno ovni, cómo también ha habido mucho fraude detrás de esto, mucha gente queriendo ganar dinero a partir de esto, creando objetos que son supuestamente extraterrestres, pero que una vez que pasan por el filtro de la ciencia, pues se dan cuenta que son cosas que se han inventado o se han creado aquí en la Tierra. Y como hoy pareciera que el fenómeno ovni ha dividido cada vez más a la población. Hay gente que cree fervientemente en ellos, y hay gente que dice pues simplemente no puede haber nada del fenómeno ovni. Yo no sé si ponerme ni en uno ni en otro. Creo que tengo, como la mayoría de nosotros, creo, tenemos una visión más neutral de que sí hay algo, ¿no? O sea, creo que sí hay algo que está ahí, que no sabemos exactamente qué es, que rompe un poco las leyes de la física de nuestro planeta, y que uno diría, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? ¿O por qué están aquí? ¿Realmente hay seres que nos están visitando? Pero tampoco me voy al otro lado de decir, oye, a ver, viene un abducido a decirme que no, que esto es, que yo fui 4 o 5 veces a tal planeta y me dijeron que ahí ellos son tan altos y con un botón hacen esto y con un botón hacen esto otro, y que ellos no reniegan y que no tienen celos y que no tienen sexo y que, en fin, son prácticamente, no sé, ascetas, ¿no? Unos peregrinos. No sé, son cosas que yo, la verdad, siento que se lleva mucho al terreno de querer imponer algún tipo de religión o algún tipo de filosofía extraña, ¿no? Como te dije, como les digo, aquí en mi país existe el Alfa y Omega. Creo que ahora todavía no está tan vigente como antes. Pero sí sé que en la feria del libro, acá hacen una feria del libro cada año. Hace poco pasé por ahí y vi que tenían un pequeño stand donde hablaban de la meditación, la reencarnación, de cómo elevar tu espiritualidad, de cómo
ser más feliz y todo a partir de las enseñanzas de este supuesto reencarnado que según ellos la segunda reencarnación de Jesús y que nos dejó planos de planos, que mucha gente que lo ha revisado ha dicho que hay muchos errores ortográficos que se supone que pues siendo el hijo de Dios no debería tener, ¿no? Pero estaban ahí vendiendo y la gente se acercaba a comprar un poco, a ver, teniendo en cuenta que todavía esta organización todavía sigue presente, el Alfa y Omega. Entonces, bueno, para terminar este podcast, no sé, como digo, si alguien lo escuchará o si a alguien le interesará, pero me gustaría que escribas en los comentarios cómo tú conociste el fenómeno OVNI, cómo te lo encontraste, cómo te lo topaste por primera vez. Sería interesante para comentarlo, ¿no? En el siguiente podcast, y cuando lo comentemos, tal vez yo también pueda aportar algo más. Porque, como digo, a pesar de que el fenómeno OVNI es un fenómeno que a mí me gusta mucho, pues, y tengo libros, tengo revistas, tengo documentales ahí que me he comido del fenómeno OVNI, siempre se puede comentar algo más, algo interesante sobre este fenómeno. Como les digo, yo sinceramente conocí este fenómeno por la televisión, no tanto por las películas, porque las películas a mí personalmente de extraterrestres no me dan mucho miedo. Siento que en los últimos años sí han hecho películas que dan más miedo de alienígenas. Por ejemplo, creo que la más importante que he visto y que aún siento que si la veo por la noche no voy a poder dormir es la de Señales, donde se habla mucho del tema de la invasión extraterrestre, ¿no? Pero yo lo conocí, creo, más por el tema de los documentales. Cuando en mi época, aunque suene un poco viejo, en mi época cuando tú mirabas que hacían un documental de algo, significaba que era cierto, ¿no? Hoy se sabe que muchos documentales pues son inventados, son documentales fake, o han sido creados como pues para hablar de un tema, pero no se basan en nada. Pero en ese tiempo un documental era como que muy cierto, ¿no? Tener el logo de History o el logo de Discovery Channel o el de National Geographic eran como wow, o sea, sí es algo importante. Y después que salían libros también, porque los libros en ese tiempo tenían más peso, no eran como es un libro, no cualquiera publica un libro como hoy lo hace. Entonces ver el fenómeno OVNI en documentales que hablaban de las apariciones, del caso Roswell, de algunos de los casos más, de que se habían visto luces que nadie puede explicar. Después de ahí los libros hablaban de cómo científicamente se puede explicar el fenómeno OVNI, que por cierto yo tengo un libro que habla de eso justamente, si quieren lo puedo comentar para el siguiente episodio, sobre este libro, un poquito lo que hablan ahí, los documentales y todo esto, uno se llegaba a tener en cuenta. Yo miraba hacia el cielo en las noches y me quedaba mirando el cielo diciendo, oye, ¿y si aparece algo? Te abría un poco la mente, aunque también me daba miedo. No voy a negar que yo hablaba del fenómeno OVNI solamente en las mañanas con mis amigos, con mi papá, con mi mamá, con mis primos. Hablaba en las mañanas, porque en las noches sabía que si hablaba del fenómeno OVNI no iba a dormir, porque me daba miedo que se me aparezca alguno por ahí. Cosas de niños, ¿no? Aunque he de decir que hasta ahora todavía me cuesta un poco no sugestionarme con este tema. Pero yo lo conocí así, con revistas. Justo ahora tengo la revista. Está muy bien cuidadita. Ya un poco viejita, pero cuidada. No sé si la escucharán. Está ahí. Se llama El Fenómeno OVNI. Descubra todos los aspectos y secretos de este apasionante tema. Es lo que dice en esta revista. Esta primera revista que hablaba de los fenómenos anómalos en el cielo y que, como dije, compró mi abuela. Es una revista que tiene, según esto, solo 20 páginas. O sea, es un folleto prácticamente. Que si quieren, pues, en el siguiente episodio también lo puedo comentar un poco, leer lo que dice,
¿no? Porque este es un poco el fenómeno ovni vintage, ¿no? O sea, este fenómeno ovni que ya no existe actualmente. Yo creo que el fenómeno ovni ha cambiado de ser ese fenómeno ovni donde uno podía como que más o menos especular intentando ser científicamente correcto sobre lo que podría pasar con los ovnis, a llegar ahora con los abducidos que dicen que no, que ellos no se drogan, que ellos tienen casitas como Star Wars o que para ellos el sexo es algo malo y todo eso. Yo creo que eso no me gusta mucho y no creo que sea así tampoco. Pero el fenómeno ovni vintage, ese fenómeno ovni donde se hablaba de estas cosas, de los casos de abducciones tan violentas que me daban miedo, hablar de incluso yo creo que la autopsia, este video de la autopsia es fenómeno ovni vintage, porque esas cosas hoy pues nadie te las cree. Si hoy día miráramos eso, tú sabes que es pues mentira. Pero en ese tiempo se tomó muy real ese metraje de esa autopsia de ovnis, porque yo recuerdo que hasta lo pusieron en la televisión, en las noticias. O sea, no fue algo tan pasajero, ¿no? Como digo, creo que quiero hacerte podcast porque quiero hablar del fenómeno ovni, comentarlo como si fuéramos un grupo de amigos ahí que dice, oye, yo tengo esto que contarte, o yo también me acuerdo de esto, o a mí el fenómeno ovni me lo mostraron así. ¿Cómo fue que llegó el fenómeno ovni a tu vida? Ahí de mí llegó así, con una revista, con documentales, películas. Como te digo, a mí las películas que existían en ese tiempo pues no me daban mucho miedo hasta que llegó Señales y sí, ya con eso ya tuve muchos años para no poder dormir por la noche. Pero también como el fenómeno ovni iba cambiando, de hablar de el fenómeno ovni con posibles seres extraterrestres a hablar de, como dicen por ahí, hasta de más de 100 razas extraterrestres que nos visitan, y yo miro todas las razas y es como, ¿es en serio? Esto me da un poquito de, no sé, no me lo tomo tan en serio cuando hablan de tantas razas y todo eso. Y así, por ejemplo, el tema de los Anunnaki, yo no le he dado mucha importancia. Sé que hay mucha gente que le da mucha importancia al tema de los Anunnaki, pero yo también siento que es un poquito eso de querer hacernos creer que los extraterrestres son como nuestros dioses, que nos han implantado aquí, que yo tampoco es que no sé si la creo mucho tampoco esa parte, ¿no? Pero en fin, son cosas para conversar. Creo que a pesar de que no he hablado exactamente cómo conocí el fenómeno ovni, porque bueno, ya les dije cómo, pero o sea, no es el tema principal de este podcast, sino hacer como una introducción. Lo que quiero es conversar de este fenómeno, saber muchas más cosas. Tengo algunos libros, como digo, tengo algunas revistas de la época, tengo libros de la época, tengo mucho material ahí que tal vez alguno de ustedes quiera que saber, o alguno de ustedes quiera comentar. Y si ustedes realmente creen que el fenómeno ovni ha cambiado, ¿no? De los años 90, cómo se trataba el fenómeno ovni, intentando que de todos los temas de misterio, como de fantasmas, como de poltergeist, como la Ouija, todo esto, el fenómeno ovni fue tratado con mucho más seriedad, creo yo. Porque era como, ok, hay objetos y hay video. Entonces ya hay algo más que un testimonio, ¿no? Porque ustedes saben que el tema de los fantasmas, que el tema del poltergeist, que el tema de todo esto, pues era como, me lo contaron, pero no tengo la prueba. El fenómeno ovni no, el fenómeno ovni sí, hay videos, fotografías que sí, algunas están muy mal hechas y que también hubo fraude, pero hay, y es muy distinto a lo otro, al tema de otros temas paranormales, ¿no? De misterio. Claro, de ahí se han juntado otros como las civilizaciones perdidas, de cómo las civilizaciones crearon sus grandes maravillas y todo eso. O también, por ejemplo, el tema de la criptozoología, que también me gusta mucho porque es buscar criaturas que aún pueden estar existiendo. Creo que el tema del fenómeno ovni fue uno de los poquitos que se salvó
de ser tan ridiculizado, porque algo extraño siempre se puede ver en el cielo, ¿no? Sino que yo creo que ahora se le da mucha menos importancia. Es como, bueno, sí vi algo en el cielo, pues bueno, puede ser lo que sea. Pero no sé, ¿cómo se trataba eso antes? ¿Cómo se trata ahora? ¿Ustedes creen que realmente hay alguna forma de que el fenómeno vuelva a resurgir aún más? ¿O creen que ya estos temas del fenómeno ovni solo son refritos? Porque también hay que aceptar que hay muchos podcasts de los últimos meses, semanas, que veo que son prácticamente volver a contar historias que ya se conocían, ¿no? El caso Phoenix, o el caso Roswell, o el tema de los abducidos. Son cosas que ya se han hablado mucho. Y es como volver a contar estos temas. Claro, algunos lo hacen para conocerlo por primera vez, otros lo hacen porque quieren como que asustarse en la noche un poquito. Pero yo también quiero ver como un tema más general, ¿no? Cómo ha cambiado el fenómeno ovni de los años 90 a cómo lo tratamos ahora en los años 2000, donde ya tenemos grandes celulares, donde tenemos mucha tecnología. Y también en el tema de qué es lo que se habla del fenómeno ovni actualmente. Creo que lo único que se ha hablado actualmente, algo relativamente serio, es esto de que han revelado videos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Donde se ven estos objetos que no tienen mucha explicación. Igual, bueno, si tú puedes o si tú quieres, pues coméntame cómo tú conociste el fenómeno ovni y a partir de eso empezamos una conversación en los siguientes episodios. Tal vez en el siguiente, tal vez podamos hablar de algún tema en especial o tal vez pueda contar un poco de este fenómeno ovni vintage, donde tengo estas revistas en las que tal vez puedo contarles un poco qué es lo que hay, qué es lo que dicen, cómo exponían o cómo suponían en ese entonces lo que eran los extraterrestres, los ovnis, qué teorías había y cómo ha cambiado todo eso al paso de los años, ¿no? Cómo hoy el fenómeno ovni, que era el fenómeno, como digo, más como que más tomado en serio, hoy ha terminado como un fenómeno más. A pesar de que hasta se han buscado en pinturas antiguas la aparición de estos objetos raros en pinturas, en lugares sagrados de antiguas culturas, incluso en la Biblia, ¿no? Se ha hablado de estos temas. Bueno, igual sería bueno e interesante ver cómo tú conociste el fenómeno ovni y si aún hoy sigues creyendo en eso, ya no crees, o si crees que el fenómeno ovni va a tener un resurgimiento nuevamente, porque siempre dicen que va a pasar algo y que ellos van a llegar y los vamos a ver, pero nunca pasa. Que también es algo que muchos abducidos, muy entre comillas, pues han dicho que ya estamos cerca a la era de Acuario y a la era del 2012 y todo eso, y van a llegar los ovnis y nunca llegan, ¿no? Lo seguimos viendo, pero no hay cuándo se revelen. Así que hablemos un poco de esto y tal vez por ahí con algún comentario, con algunos comentarios que dejen, puedo comentar en el siguiente episodio algunas cosas más y tal vez hablar de un poco de algunos casos que tengo por ahí guardados en algunas revistas viejas, en algunos libros viejos, pero casos que tal vez no hay mucho en el internet, porque la mayoría, pues ustedes saben que solamente hay los casos más importantes, pero no hay los casos pequeñitos, los casos locales, o tal vez por ahí incluso las teorías, que pueden sonar a veces teorías muy, muy infantiles, muy, muy ridículas, tal vez muy absurdas, pero también eran teorías. Y quién sabe si esas teorías hoy pueden tener algún tipo de peso. Así que bueno, a ver qué nos prepara este camino sobre los ovnis, sobre los extraterrestres. Por ahora, quién sabe, más adelante hablemos de más cosas. Yo lo digo porque tengo cierto material ahí, extraterrestre, ovni, vintage. No tan vintage porque tampoco soy tampoco soy tan viejo,
Pero sí, yo sé que hay un poco de cosas que se pueden interesar. Tal vez tú que eres nuevo en el fenómeno ovni y eres alguien adulto en el fenómeno ovni, eres alguien que ya no cree en el fenómeno ovni, sería bueno escuchar todo eso, porque de ahí creo que nace la conversación. Y creo que al final un podcast a la antigua, no los podcasts nuevos que tienen video y que llaman a expertos con iluminación y todo eso, no es un podcast. Un podcast, yo sé porque yo he visto, he estado presente cuando el podcast inició. El podcast es esto, el podcast es como una radio, es como poder hacer grabaciones de audio y escucharlas en tu coche, bañándote, en la noche, donde tú quieras. Eso es un podcast. Hoy se ha tergiversado mucho. Ahora un podcast son entrevistas o son sobre todo eso, entrevistas. Yo veo un podcast y son dos personas hablando y con planos y iluminación, y eso no es un podcast, eso es una entrevista. Pero bueno, así son las cosas, así cambian las cosas, y el fenómeno ovni también ha cambiado. Yo quiero hacer este podcast como si fuera una reunión de amigos que les gusta el tema ovni o que no les gusta, pero claro, siempre con respeto, diciendo pues bueno, este es mi punto, yo creo esto, en fin, siempre se puede hablar, siempre uno se puede relajar, siempre uno puede decir, bueno, voy a tener un momento en el que voy a hablar de lo que me gusta, dar mi punto de vista, que creo que está bien, siempre con respeto, obviamente, y sobre todo, centrándonos en el tema. ¿Tú cómo conociste el fenómeno ovni? ¿Sigues creyendo en él? ¿Ya no crees en él? ¿Te interesa dos pepinos el fenómeno ovni? Bueno, si no te interesa, pues no creo que comentes nada. Pero yo sé que siempre hay gente que aún cree y que como yo, muchos de ellos han estado presentes viviendo el fenómeno ovni. Y tal vez tu comentario lo lea en el siguiente podcast y lo comente un poco, ¿no? Que también si quieres que lea tu comentario, pues lo dejas normal, lo escribes y yo lo voy a leer. Y vamos a ir haciendo una comunidad de gente que ha crecido con el fenómeno ovni y que claro, hoy como yo puede tener muchas dudas del fenómeno ovni, pero a pesar de ello, siempre, a mí por lo menos me gustaba que cuando hablaba de estos temas con tu amigo ahí en la calle, en la noche, o con tus amiguitos, o con tus amigos, amiguitos digo porque hablamos en colegio también de esto, pero cuando hablabas con tus amigos ya más grandes y hablamos, oye, pero yo vi esto, y te cuentan sus historias, te dicen, yo el otro día viajando vi esto, o sea, esa sensación de hablar de otras cosas, créeme que crea una atmósfera increíble y es lo que quiero hacer aquí. ¿Por qué? Porque el mundo del internet no tiene por qué ser siempre lleno de luces, lleno de colores y lleno de cosas grandilocuentes. También puede ser esto algo más íntimo, y como no hay nada más íntimo que hablar de el fenómeno ovni. Así que hablemos de ovnis. Este es el primer episodio y espero que haya material para el segundo. Que yo tengo material, pero también quisiera que ustedes puedan, más o menos con sus comentarios, vamos a ir por donde vamos. La cuestión es hablar del fenómeno ovni. Así que hasta el siguiente episodio.